Hola Virgo, vamos con la sorpresa que te depara. Estas las leo al derecho, ¿eh? Hay algunas que se me han dado vuelta. La sorpresa que te depara febrero, tanto para hombres como para mujer. Sorpresa para Virgo en febrero. Sorpresas para Virgo en febrero. Bien. Vamos con la primera sorpresa. En febrero podés tener cierta estabilidad económica. ¿Mm? Fíjate, cierta abundancia económica que te da estabilidad. La cigüeña, el barco, incluso eh, la carta de los peces, o te pueden comunicar cierta estabilidad económica, y eso es como que o tenés que viajar, hay un viaje, o para obtener esta estabilidad económica, hace falta que viajes. ¿Eh? Puede ser un viaje largo, fíjate la migración, el barco, sí. Al menos algunas personas del signo Virgo, para obtener cierta abundancia económica y estabilidad, tiene que viajar. Otras se puede leer justamente a la inversa. Hay una abundancia, hay una estabilidad y producto de esta abundancia y estabilidad, como que pueden llegar a emprender un viaje o pueden llegar incluso, para los Virgos que están en pareja, programar un embarazo. ¿Mm? Pero lo que más aspectado está es lo del viaje. ¿Eh? Está la abundancia, la estabilidad y el viaje. Eso es lo que más... y bueno, la sorpresa, una comunicación, una buena comunicación. Bien. El sol. Sí. De vuelta, aspectado embarazo, fíjate, el sol, el contento, la noticia que llega rápido. O también estaba la sorpresa del viaje, de migrar, de irse a algún lado. De vuelta, el bienestar económico, fíjate. Fondo de mazo, el oso. Sí, esas son las sorpresas más fuertes que pueden aparecer en marzo para... Marzo, estoy diciendo cualquier cosa. En febrero para Virgo. Entonces, la sorpresa o las sorpresas en febrero para Virgo. Fíjate, la recompensa poco clara. A ver, te llega esta sorpresa, te llega una recompensa, pero es como que vos, Virgo, em, como que no tenés mucha claridad. A ver, ¿sabes lo que realmente me llega con el 2 de oro invertido? Nos habla de la poca claridad. Es como que no caes. Como cuando te llega esa noticia y como que decís, pero ¿cómo?
Por más que sea una excelente noticia, pero ¿cómo? Falta de claridad. ¿Estás seguro? ¿Es cierto? ¿Eh? Bien, una onda así. Bien, Virgo. Eh, Muy posiblemente la comunicación. Te estás comunicando con una mujer, puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis, una mujer a la cual querés mucho. Pero bueno, está re loca. ¿Eh? Reina de copas invertido. Está pirucha, bastante mal, es ambigua, es poco clara. A esta mujer le tenés un afecto, pero bueno, es como que eh, se puede estar comunicando, te puede llegar a decir cualquier cosa en febrero. Te puede sorprender, como te sorprende esta mujer, pero diciendo qué loca que está la tía Porota, mirá lo que me dijo. Yo la amo, la quiero, la tía Porota, pero me está diciendo esta locura. Bien. Bien, fíjate, rey de basto invertido, el barco transporta mercancías. O sea, está referido a lo laboral, a lo material, el crecimiento, pero onda el puño de hierro. ¿Querés este crecimiento? ¿Querés este bienestar? Tenés que viajar. No hay otra. Te da miedo viajar, te da cierto resquemor viajar, pero tenés que viajar. ¿Mm? Hay una persona que te dice o que te ofrece la comunicación, algo. Es algo lindo, la carta del sol, pero te ponen como que no podés negociar absolutamente nada con esa persona. ¿Eh? Mirá, es esto. Está la posibilidad de esto. Que es algo bueno, lo tomás o lo dejás. Como que no podés negociar. Bien. Sí. Bien. Algunos Virgo, toda esta situación eh, de alguna manera resiente la pareja, porque puede, ya sea hombre o mujer Virgo, que tenga que viajar uno solo de los dos. ¿Mm? Corazón roto, corazón roto por el viaje, corazón roto por esta situación que está lejos, onda pérdida de la pareja, ahí está, ahí, se ve la pareja invertida, miedo a traiciones, miedo a estar solo, o tiene que viajar Virgo, ya sea hombre o mujer, o la pareja de Virgo. ¿Qué otra lectura se puede dar? Suponiendo que Virgo está en pareja, ¿m? Virgo está en pareja, ya sea Virgo hombre o Virgo mujer, puede llegar desde lejos alguien, desde lejos, emigró, llega alguien de buena posición económica, que tiene estabilidad, y ya sea Virgo hombre o mujer, tiene miedo de que esa persona que llega ¿eh? ponga en riesgo la relación que tiene Virgo con su pareja. Esa es otra sorpresa no muy agradable que se puede estar dando en febrero. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.